Hoy hay que buscarle la vuelta. Animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos, a un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa Seco. Se comparte en todo momento. Se comparte en todo el país. ¿Cómo les va? Bienvenidos amigos de Futboleros. Es un programa muy especial. Año de Mundial, más de 40 años del Mundial de 1986. Con amigos para hablar de fútbol, de historia, de mucha historia. Con un Mundial que recién terminó y que quedamos a las puertas ahí del campeonato. Bueno, vamos a revivir diferentes momentos. El querido amigo Eduardo El Ruso Ramenzoni y una Copa del Mundo porque el señor Burruchaga está aquí con nosotros. Así que bienvenido Burru, bienvenido Eduardo Ramenzoni. Gracias Hola, por estar ¿cómo aquí. estás? ¿Qué decir, Ruso? Bien, bien, un placer estar acá y charlar de lo que nos gusta, ¿no? Que es el fútbol lindo que tenemos, divino, por ahí un poco manchado en estos tiempos, pero bueno, sigue siendo el mismo que añoramos cuando éramos chiquitos. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Jorge? Después de ver el Mundial y nos sentamos frente a un monitor y vemos el fútbol argentino, es como que nos cuesta acostumbrarnos, ¿no? Teniendo en cuenta la diferencia de nivel, sin ser muy peyorativo con lo que vemos domingo a domingo. Sí, el problema ruso que se está trasladando a todos lados. O sea, yo creo, para mí el mundial que pasó y que llegamos a una final increíblemente, más allá de estar fusilado, fue un mundial pobre para mí. Yo he hecho muchos partidos, pero no me acuerdo de ver un partido una hora al menos de buen fútbol. Lo mejor que yo vi para mí fue Inglaterra, Croacia, 4 para Inglaterra, que hubo cambio de resultado de todo, pero después yo no llegué a ver un buen partido. Pero no, si volvemos a nuestro fútbol y al resto de lo que nos invade acá en el país, realmente en lugar de avanzar, en lugar de ser el fútbol del campeón del mundo hasta hace 2 meses atrás, somos el país de la involución, ¿no? Porque tener un torneo de 30 equipos, jugar estos calendarios 3 días cada 3 días, no te acordás los partidos, no hay descanso, los jugadores no reclaman un poco más o no se imponen ante el gremio para cambiar un poco el calendario en el fútbol, es mortal. Por eso tantos lesionados. Y sí, yo el otro día miré la fecha y en todos los partidos había uno que salía. Y pasó en el Mundial también ruso, no fue. Al Mundial llegaste con más de 60 y pico partidos de los distintos campeonatos europeos. Claro. Y, Y yo a los 40, ahí, gol de Rani. y así nos fue a nosotros, que bueno, nosotros llegamos con 5 o 6 muchachos que estaban en deuda y problemas físicos y se notó en el andar del campeonato, un partido más que se jugaba, se agregó 10 días más lo que eran los 30 días del Mundial. O sea, yo creo que hay que parar un poco y pensar mejor si queremos un fútbol como el que se vivía antes, porque antes eran menos equipos, había que ganar la eliminatoria. Hoy, por ejemplo, el continente sudamericano somos 10, te entran 7, en Europa te entran 25, y por todos lados vos juntás equipos que, me acuerdo bien el partido que me tocó comentar, no sé si ustedes lo vieron, Argelia con Jordania. Yo no sé cómo en ese estadio había 70.000 personas. Yo decía, acá regalan las entradas, ¿no? Regalan las entradas y le dan una camiseta a los argelianos, vayan para ese lado, y a los jordanos vayan para allá. Así vemos en la tele que está lleno, porque no podía entender que ese partido hubiera 70.000 personas, como dijeron que hubo. Pero bueno, es también parte de la evolución de la vida y de los medios, de la comunicación, del dinero. Sin duda, todo lo que vivimos en ese mundial y lo que se dijo ahora de la FIFA vender una parte Tercerizar ya estamos llegando a niveles ya impresentables, porque ya sacás el juego de lado. O sea, sacás el juego de lado y estás pensando en el azar. Encima las cadenas de juego online cada vez están más metidas en todo, y degenera el juego, degenera el fútbol, degenera todo. Y no es solamente en el fútbol, esto pasa en el tenis, pasa en todos los deportes. la plata, llama la plata, ¿no? Como dice, Exactamente. sí, Así, sí, pero en, tenés que pararlo. Totalmente, por supuesto. Mira, estábamos allá y uno de los primeros partidos a mí se me ocurrió eh, apretar el cronómetro para ver en la mitad de cada tiempo cuánto duraba el parate. Eso, el cooling break. Cooling break, ¿Está bien? cooling break. El Lo hacen acá en Conmebol y hace frío. Claro, hace frío, por supuesto. No es un minuto, son 2 minutos 50.
¿Y qué Casi pasa? 3. Y casi 3. Y pasan la publicidad. Es decir, que evidentemente vos no te quedás viendo al jugador, viendo a ver qué dice el técnico. Pasan una publicidad y uno imagina que tienen que haber pagado muchísimo ese segundo o esos segundos de publicidad. No tengas dudas. Yo había algo que reclamaba hace un tiempo, era que el entrenador debería tener como en el básquet, viste, que sea cada ratito, debería tener una posibilidad de un parate al menos por partido para arreglar tu equipo y enriquecer el juego. Pero acá eran 3 minutos, que lo mejor que hacían los 3 minutos es que vos podías escuchar lo que decía el entrenador en algunas cadenas, te escuchaba, ¿Sí? que era buenísimo, ¿viste? Porque y hubo una coincidencia y una estadística que todo lo que terminaron en los breaks jugando bien, cuando salían en la segunda parte jugaban mal y el otro mejoraba. Eso era porque lograban aquellos que no estaban bien, trabajar o diagramar lo que se estaba mal y mejorar, y el otro se sorprendió, no sé qué, pero en ese sentido fue bueno, no 3 minutos, tiene que ser 1 minuto y medio, mucho, pero 3 minutos en el verano sí puedes parar algo porque se paró siempre, pero vos hacerlo en invierno. Burro, y de lo que viste del juego, de la técnica, de lo que vos viste, ¿hay algo que te haya sorprendido en esa evolución del fútbol? El Vos, sistema táctico, quizá. sí, y de lo individual también, vos como jugador y ahora con tu mirada también de A los tácticos no hubo grandes cambios, Russo. No, no hubo. Se jugó mayoritariamente 4-3-1. Si vamos a los dibujos, esto que son dibujos, pero como decía Basile, después los muñecos se mueven, ¿no? Después se jugaba alguno con línea de 3, pero desde lo táctico estratégico no hubo grandes cosas. Y a nivel individual, la verdad que hay que valorar lo que hizo Messi. Lo que hizo Messi, Sí. lo que hizo Messi no hizo Yamal, por ejemplo, y le pesó, y Messi a los 18 años ya había jugado el primer mundial. La verdad que me sorprendió. Y yo dije que Messi había iniciado hasta la primera fase el mejor mundial de su vida. 5 goles, 2 penales errados, haciendo ganar al equipo, reaccionando a los muchachos. Después nos costó bastante a nivel físico, nos costó también a nivel táctico, porque las transiciones que nos hizo Egipto eran posibles de saber y sin embargo casi más nos ganan con esas transiciones. Pero en cuanto a los jugadores, tuvo bueno gran parte del torneo la pelea de los goleadores. Fue algo que no se veía antes, de tenerlo a Haaland, A Kane. a Kane. ¿Eso a qué se debe, Burro? ¿Por qué crees vos a qué se debe que haya esa diferencia en esos protagonistas? Y porque vos fíjate que el fútbol antes había una estadística. Para salir campeón del mundo, un entrenador de la vieja época te decía, el defensor tiene que hacer 2 goles por año. El lateral por ahí, si te hace uno es mucho, o 3 el defensor. El mediocampista del 8 tiene que hacer 4 o 5 goles. El 5, 2 goles. El 10 tiene que hacer 8 goles. O sea, se repartía más. Si vos vas a la búsqueda de los goleadores, son estos muchachos. Sí, sí. Son estos muchachos que conviven ahí en el área y la meten adentro o buscan espacio. Pero después vos vas a ver mediocampistas que hagan gol. Enzo Fernández hizo 1 en todo el mundial, ¿no? Sí, sí. Dos, Dos, claro. Enzo Fernández hizo 2. Para un mundial es bueno, pero en la carrera no hace mucho. No. Acá en el fútbol argentino, si yo te pregunto, ¿quién es el último mediocampista que hizo goles? Y yo me tengo que remontar a Pusineri. ¿Están atrás? ¿Están atrás? ¿Eh? 2001, Claro, Luca Pusineri hacía gol. Después decime que 8, el gringo Justi, ¿sabes qué promedio de gol tenía por año? Siempre lo destaco. De 6 a 8 goles, que lo hacía siempre. Justi. Si vamos más atrás, lo tenemos a Miguel Brindisi. Yo como Miguel Brindisi también, JJ López, todos esos mediocampistas, pero era la regla de matemática para salir campeón. Hoy vos ves que los defensores hacen poco goles, hizo Licha, hizo Cuti Romero, hizo 2, Cuti también, pero en cuanto a la estadística de esto que te digo, en Argentina no salió bien, porque después Julián hizo 1 también, Lautaro hizo 2, Otro, exactamente. o sea, tuvimos pocos goles de lo que tienen que hacer, pero la lucha de los goleadores está dada en que los mediocampistas no hacen goles, los centrales no hacen goles, y queda todo sujeto a estos monstruos, que la verdad que verlo ese Haaland, esa bestia humana corriendo y aguantando es terrible. El inglés con otro estilo de juego, un poco más señoral, más todoterreno. El inglés vos lo veas de las guagas, que tira atrás. Messi ya sabemos lo que es Messi, Ronaldo también. Ronaldo pierde Portugal porque había que jugar para él. Y se ve que había mucho quilombo y nadie quiso jugar para él, porque no había otra cosa que pasase eso. Pero a nivel goleador estuvo barro, sí, la disputa fue barro, que la termina ganando Mbappé, ¿no? Con 12 contra 11 de Leo. Jorge, ¿qué pasó en el partido final? ¿Qué pasó con España? ¿Qué viste de Argentina? Que le costó el partido muchísimo y sobre todo no pateó al arco, salvo en los últimos minutos en el tiempo suplementario. A ver,
Yo lo que vi, un equipo con una gran superioridad. Como de alguna manera se preveía que España tenía mucho más aceitados los movimientos desde la salida de atrás, cuando los laterales ensanchaban y hacían el largo de la cancha, cuando los centrales se ponían en posición en los vértices de área chica, cuando bajaba Rodrigo, cuando entraba el 10 a espalda de Enzo Fernández, el rubio o de Olmo. Bueno, sí. Fue un primer O tiempo. sea, tenía mucho más automatismo de movimiento. Y nosotros, Russo Y y Gaby. vos, Larry, nosotros teníamos siempre al genial Messi. Y cuando Messi andaba bien, todos se contagiaban. Así ganamos el Mundial. Sí. Yo dije que ganamos un Mundial cuando Messi, en lugar de tener cacique, tuvo soldado. Que con estos soldados llegó a la final. A los tumbos llegó a la final, pero no llegamos con ese juego de tenencia de pelota. Nosotros cuando tenemos la pelota somos un equipo que lo dormí, que juega asado por hora. Argentina tiene estadísticamente, en los dos últimos mundiales, la selección que menos corre individualmente y colectivamente. Ganamos el pasado y llegamos a una final en él. Y jugás contra un equipo que te lo hace en 90 minutos, pero lo viene haciendo desde años, ¿no? 37, 38 partidos. Con jugadores acorde al sistema. Nosotros en el último partido, Argentina se la veía desde arriba, se la veía que estaba vencida, que podía llegar a igualar con un acierto de algún error o alguna genialidad. Ahora, esa fatiga, ese cansancio, se produce por el gran desgaste, tanto futbolístico, físico, mental, que significó haber jugado un partido que no fue un partido más ante Inglaterra, y le sumamos lo que sucedió con Egipto y con Cabo Verde, que fue un partido sumamente difícil, inesperado para nosotros. A ver, el de Inglaterra fue un peso que se sacaron los muchachos, como de alguna manera, sin tanta difusión, lo sacamos nosotros. Nosotros, estando en México hace 40 años, que se veía poco, transmitían de acá, no había todas las redes, no había nada. Vos jugaste un partido como el que se jugó, con mucha gana, mucho deseo de vengarte, entre comillas, del hecho de Malvinas. Pero acá los muchachos con esta difusión se los notó muy, muy nervioso, y sobre todo los primeros 20 minutos contra Inglaterra se los notó nervioso. Pero bien lo dijiste vos, nosotros tuvimos problemas físicos. Cuando nos agarró la pelota Cabo Verde nos complicó. Sí, sí, Cuando nos agarró Egipto con las transiciones nos complicó. sí. O sea, nosotros no teníamos un equipo en el cual vos podías presionar, porque no estamos acostumbrados a presionar. Nosotros estamos acostumbrados a correr con la pelota a favor y que el rival la recupere y te la dé, porque vos lo hiciste correr antes. Claro. ¿Entendés? Y acá Argentina tuvo que correr detrás de la pelota con España, si vamos, del de España y un poco con Inglaterra. Con Suiza también nos costó un poco también. También. Y el partido de Inglaterra por ahí fue el detonante a quedarte sin nafta. Y después con todo lo que se dijo alrededor del partido, que hasta dijeron de nosotros. Vos fíjate lo loco que está el mundo, que salió este tarado de Rucauf, que era el embajador argentino, vos estabas, ¿te acordás? Sí, sí. Y Luis Rucho me mandó un audio de 11 minutos de Rucau diciendo que Maradona le dijo, que Grondona le dijo a Maradona que teníamos que perderse. ¿Vos podés creer? Porque después íbamos a ganar en el 90. Nosotros llegamos con tres de amonestados, con el gringo Justi que lo echaron, con el Vasco amonestado tres amarillas, creo que era. Ausencia. El Saucecho, Cani, Maradona lesionado, el Oscar y yo infiltrándonos la espalda para ver si podíamos jugar un rato, y después el resto de los muchachos. Y así todo hicimos un partido para nuestra condición era lindísimo, Exacto. porque nos hicieron gol a lo último, hubo un penal en el primer tiempo, pero también hubo un penal a Calderón. Calderón, de Matados. Y esto le pasó a Argentina. Lo que pasa es que Argentina, por ahí, a diferencia de nosotros, no éramos el mismo equipo que ellos. Por ahí vos podés decir que este equipo por ahí tenía más tenencia. Nosotros lo que teníamos mucho más juego táctico, mucho más estratégico, mucho más bicho en el buen sentido de la palabra, y hasta entrando en ese jueguito de llevar el partido a donde vos lo querés llevar, ¿no? Y que eso no pudo hacer Argentina. Con Argentina en este de España no la tuvo nunca, la tuvo un poco, que era lo que decíamos todos y sentíamos, y no sé si a ustedes no le pasó. Alguna íbamos a tener, como nos pasó en el otro partido, alguna, y tuvimos dos. Sí, sí. Tuvimos los dos, la del chico Simeone, que me la pega arriba, y Leo que le pega A Senesi después. al que hizo el gol de la final, después Senesi que nos llega, cuando llega era gol. Tuvimos dos posibilidades muy claras, que era el punto que nos agarramos todos, porque como pasó, y vos decís, te va a volver a pasar, y hasta en eso por ahí España se sorprendió. Pero después todo lo que se dijo, y que los labios de Messi diciéndole que todo lesionado,
Paredes, que nombró a Paredes y a Enzo Fernández. ¿Le duele eso como jugador? ¿Cómo no va a doler? Pero ¿cómo no va a doler? Esa acción de- ¿Cómo no va a doler si Fueron para atrás. Entregar la copa. ¿Quién se le puede ocurrir entregar una final del mundo? porque te dicen entregar la copa? Dicen, teníamos que entregar la copa porque España, el problema de España es político, porque Donald Trump, porque por el fascismo, porque esto, porque lo otro. O sea, entra dentro del fútbol como moviliza al mundo. El fútbol es el único evento que reúne el mundo entero y acá fue mucha más gente la que se pensaba. Sí, totalmente. Pues fue mucha, de Europa sobre todo vino mucha. O sea, une a todo, pero los tipos que hoy gobiernan los países, y como este loco de Estados Unidos, que hasta le dijo que le saque la amarilla a un jugador americano. Ya me digo. Vos fijate a qué punto llegamos que un presidente le dice al presidente de la FIFA, sacame la amarilla que tiene que jugar. O sea, entonces esto diría, Encima se- y el día de mañana te lo va a decir el otro, te lo va a decir el otro. O sea, yo digo que por ahí lo que me llevó después de una semana o dos que estamos acá a pensar que por ahí hubo un problema entre ellos. Yo digo que por ahí hubo un problema entre ellos, del juego, de la táctica, de algo que no haya sido todas estas boludeces que dijeron. Para mí me dio a pensar, lo digo, pero sin ánimo de nada, porque no, a mí no me gusta decir pelotudeces para que salgan en las redes. Pero yo vi un equipo que como que estaba peleado entre ellos en algún momento, por los gestos, por no carajearse, por no alentarse. El equipo que vos lo veías estaban cabeza gacha, Sí. costó mucho. De poca reacción. Pero solamente a lo mejor esa poca reacción pasó por la fatiga, pasó por el desgaste mental. Por la superioridad. Es la No, pero eso, vos cuando estás cansado de jugando un mundial, tenés que vaciar. Te tenés que vaciar, no. Yo creo que no. Cansado puede ser que estén, pero está jugando una final del mundo. Y aparte Argentina está como nosotros, cuando contra Brasil, una vamos a tener, la tuvimos, la metimos adentro. Cuando vos sabés que estás diezmado y tenés que jugar a como pueda, o sea, nosotros Vilar nos dijo que una íbamos a tener, Maradona que metió 3 o 4 y la metió Canigia, y no le hicieron gol en el primer tiempo, que era el objetivo. Bueno, pero eso que Pero bueno, se vio cuando Argentina estaba con 10 en los últimos 6, 7 minutos de las jugadas que recién hacías mención. Sacaron esa fuerza interior, ese cuando lo peloteaban estas 3 jugadas, claro. O sea, eso te demuestra que cansado no estaban, no sé qué palabra decir, estaban dormidos, no sé, poca reacción. muy poca reacción. Vos lo veías en cancha, vos veías el equipo en cancha. Y un rival muy superior. Y un rival. No. En los números, en los pases. La diferencia de España con nosotros, el partido fue una diferencia de 3 goles, no te olvides. Sí, claro. O sea, ellos tuvieron la desgracia que le dan la pelota en el cuerpo al Dibu, le llegaban todo en el cuerpo. Creo que se tuvo que tirar en 7, 8 llegadas claras, se tiró una sola vez. Fue el partido que más trabajó el Dibu. Claro, y tapó una tirándose, pero después además le venían al cuerpo. Francia también lo barrió bien. A Francia lo mató jugando, sí, lo mató jugando, y los 4 delanteros de Francia, me decían los franceses, como no bajaban y antes no precisaban que baje. Por eso te digo, a Francia le pasó algo desde lo táctico, que tenían un equipo poderoso, los 4 fantásticos cuando la tenían y atacaban, pero no cuando la defendían. Y acá cuando no la defendía, me dijo Marcel Desailly, que lo pusieron allá en donde parás con todos los periodistas. Y me dice, si todos sabíamos que el día que un equipo no tenga la pelota, estos 4 no bajan. Y le reprocharon a Deschamps que habíamos jugado juntos, que tendría que haber sacado a uno de los 4 y meter a un mediocampista más. Sí. Y jugó con los 4 fantásticos, pero así estaban los 4 fantásticos, Lisée, Mbappé, Dembélé y Barcolá y el otro, no bajaban hasta mitad de cancha. Y España te llevaba a los centrales como nos pasó a nosotros. Los centrales, gran parte del partido, estaban pasados mitad de cancha para adelante. No tuvo chance, pero fue el juego de España que fue creciendo. Fue el equipo que Empezó con duda. fue el primer grande que empezó con duda y que terminó ganando el Mundial. Pausa y más Jorge Gurruchaga para hablar del Mundial 86, la final del 90, paralelismo con Russo Ramenzoni. Ellos tuvieron la copa. El ruso ya contó en el programa anterior cómo fue levantarla, cómo fue cubrir. Y hoy, en primera persona, alguien que no sabe de hacer goles importantes. El burro nos va a contar ese 3-2 del 86 también. Pausa y volvemos.
Hoy hay que buscarle la vuelta. Animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos, a un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa Seco. Se comparte en todo momento. Se comparte en todo el país. Más futboleros, suscríbanse en Futboleros Entrevistas en nuestras redes sociales. Hoy la verdad que es una idea muy grande, mucho tiempo de verlo en la tele, de celebrar aquella Copa del 86 y otro tanto tiempo de verlo también desde la televisión al querido Jorge Burruchaga. Ruchito Ramenzoni, Burruchaga, es un momento muy lindo, de Sí. historia, de ida y vuelta, de pasaje, de actualidad. Me Es un momento histórico. me quedó dando vuelta algo con respecto a lo que vio del Mundial, ¿no? Como que no le sorprendió, como que quedó a lo mejor en deuda en cuanto a lo que vio en la cancha. Eso fue con 48 equipos. Y con 64, el próximo Mundial, ¿qué vamos a ver? Epa. Y va a haber peores partidos. No, que aparte, en estos partidos preliminares, entre el chico y el grande, no hay diferencia. ¿Vos viste cómo Brasil le ganó a Japón? De pedo. Sí, sí. Brasil fue un desastre, Alemania fue un desastre que le gana a Paraguay por penales. O sea, en un partido ruso te puede ganar. Vos fíjate Cabo Verde le empató a España, le empató a Uruguay y le empató en los 90. Sí, sí. Sí, sí, Cabo Verde. Exactamente, impensado. ¿Y a qué se debe, Burru, eso? Con vos que viste el otro fútbol, ves mirada de técnico. Yo lo decía cuando dirigía equipos chicos, decía, entre el rico y el pobre en un partido no hay diferencia. No hay diferencia. Si jugás 7 como el básquet en Estados Unidos, te va a ganar 6 y vos vas a ganar 1. Pero si un partido no hay diferencia. Y el otro corre, mete y te vuelve un poco loco y si encima juega bien como Cabo Verde, que le empató a todos, te puede ganar. A nosotros estuvo a punto de ganarnos, Uruguay también. Y el buen equipo por ahí eso le pesa. No fue casualidad que España también empatase con Cabo Verde. ¿Es el fútbol moderno ese de emparejarse lo físico, lo futbolístico? En un partido sí. En uno. En un partido. Y el Mundial se juegan 7 lo que llegan, pero después los demás juegan 3 y una gran mayoría juega 3. Y de esos 3 si vos ves nosotros que teníamos una zona bastante accesible, nos costó más de la cuenta, nos costó. Muchos por ahí pensaban que Maradona, que Leo se iba a cuidar ese otro partido, fue lo que más jugó Leo. Sí, sí. Si no hubiera jugado, no sé si pasaban. Y nos costó los 4 partidos esos de mata y mata, ¿no? Que recién estábamos hablando. Pero ahí ya jugás con pares, que de última nosotros nos tocó como par, un equipo par, Inglaterra y España en la final. Después nos tocó Suiza, nos tocó Egipto. ¿A quién sacamos un cuarto? A Suiza. Egipto. Y a Suiza, Suiza exactamente, tal y cual. quedó con 10, Claro. que le echaron en Quedó con 10. Mm. Claro. Goles anulados. Sí. Usamos a Cabo Verde, Suiza cuarto y llegamos a semifinal y final para jugar un mundial. Otro equipo han jugado con mejores equipos, selecciones. Sí, ahora este pensamiento que vos tenés, ¿no? Crítico sobre la organización de nuestro fútbol y también del Mundial. Neri está en la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Ustedes tienen acceso a Domínguez? ¿Tienen acceso a Infantino, que ahora está muy, pero muy cuestionado? ¿Le consultan ustedes, como jugadores con experiencia dentro de la cancha? Es cierto que los que deciden son los dirigentes, pero ¿hay una consulta a ustedes? Sí, vieron. Conmebol ahí, sí, escuchan. Conmebol fue mejorando. La competencia nuestra, la sudamericana, en Copa Libertadores, sudamericana, fue mejorando. No es igual que la vieja época. La verdad, Ruche en la vieja época. Y que vos jugabas por zona y tenía que jugar el martes y viernes de visitante y jugaba martes y viernes después de local. O sea, mejoró. Lo que pasa que volvemos al punto que es el más fuerte. Se ve que hay mucha guita en el mundo. Se ve que hay mucha guita en el mundo y esa guita se invierte en el fútbol, sin lugar a duda, porque yo leí que FIFA ganaba en este mundial más de 12.000 millones de dólares. Sí, señor. Montón de plata. Y lo que repartió en premios. 50 el que salió campeón, 30. Al segundo. O sea, vos tenés la pauta publicitaria, tenés los sponsors. Hoy el fútbol argentino a través de la AFA y selección tiene más de 150 sponsors. Antes si había 4 era mucho. O sea, el mundo cambió. Lo que pasa que si vos lo llevás y lo jugás por la guita que ganás, esto como a veces escucho que dicen los periodistas, no, pero River pagó 10 millones de dólares por mirá cómo juega.
no tenés que meter los 10 millones, es mucha guita, pero es un jugador más que le pesa al partido como le pesa al Pechito de River, Sí. con 10, con 5, con 20, y hasta por ahí le pesa más que un principiante. O sea, la guita es buena cuando la tenés y ya demasiada guita la que hay en el juego. Pero estás perdiendo el folclore del fútbol, el juego está El perdiendo. juego sí, el juego El sí. juego de todo eso que éramos chiquitos y pensábamos que jugabas a una pelota de trapo como si fuera un mundial y te gustaba. Hoy vos ves los partidos esto del mundial, que había partidos que parecía que estaban jugando solteros contra casados, me da la impresión. Yo recuerdo el premio que cobraron ustedes por ¿Viste? ser campeón. Hubo un montón. Fueron 32.000, 32.000, ¿no? 32.000. 32.000 El del $. 86. El del 86. Mirá vos. Fíjate cómo fue modificándose todo, absolutamente. Qué Creo que en el diferencia, ¿eh? 86 la FIFA pagaba porque paga por partido $200.000. Y creo que ahora pagan más de 2 millones y pico por partido. Creo. Sí, pagar sí, a cada club de los que participan, y a la selección, más los premios, ¿qué? 200.000, Julio nos decía, $200.000 pagaban, o sea, 7 partidos, 1.400.000. Pero todo cambió, Jorge. Cambió todo, sí. Con todo. Sí, pero tiene que parar, porque si no se plantan los jugadores no va a parar. Pero lo que pasa que Yo ellos entiendo que la guita es mucha, pero vos tenés que pensar un poco, tenés que pensar lo que viene, lo que no pueden, lo que no llegan. en la integridad física de los jugadores que sufren de lesiones. Oye, ¿qué te parece si después juegan 80 partidos? El fútbol brasileño, tener 3 competencias, ¿no? El fútbol brasileño ahora le da un poco de bola a la Libertad, antes no le daba bola. Pero Cobraba más en el brasileño, el brasileño que en en la apertura nuestro, cuando arrancó el campeonato allá en febrero, en 2 meses se habían jugado 12 fechas. Claro. ¿Eh? Y ahora pasa igual. Y ahora pasó también es igual con Copa Argentina, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Claro. Clausura. ¿Eh? Mezclan todo. En Europa está pasando lo mismo, ya empieza la competencia. En todos lados está. La competencia hoy se alargaron de más de 20 partidos arriba. Todo eso. Y hay varios factores. Uno es la nutrición de estos tiempos, La hidratación. y la alimentación, el cuidado, el físico de nosotros de 40 años, el físico de estos pibes. Hoy se hace mucho menos fuerza. Nosotros teníamos que levantar una varilla con un coso de cemento para hacer las pesas. No, subían la tribuna. Y subíamos a la tribuna con unos caballitos, íbamos los médanos a unos caballitos, así quedamos de la cintura, todo. O sea, hay mayor cuidado. Y después los jugadores entendieron también que no es un dato menor que lo que estamos hablando recién. Con la guita que hay hoy, los muchachos grandes dicen, tengo 32 años, tengo para jugar 5. Me cuido 5 años, gano más que en los 10 años de carrera. Y elijo a dónde voy. Hasta los tenistas. Hay un jugador Verdasco que lo dijo, el español Verdasco. Verdasco lo dijo. Y Babrinka Era un vago. ¿eh? Babrinka se retiró A con los 41 41. y jugaba bárbaro. Exactamente. Jugaba bárbaro. O sea, también tenés una motivación en cuanto a lo económico que hoy, si llegás hasta jugar a los 38, poner que sea 38 el promedio, que son más en algunos casos, son 5 años más que en la época nuestra. Es mucho. Y por ahí te vas a una liga la de Norteamérica, la de Arabia, la que Aparte, elijas. aparte apareció China, apareció Arabia, Claro. apareció Norteamérica, apareció en el mismo Brasil dentro de lo que es Sudamérica, la liga inglesa, Inglaterra que es el mejor torneo del mundo, pero bueno, con un gobierno que dice no le importa cómo entra la plata, así cuando sale, ya. El fútbol permite todo y ahí todo se abusa. Y lo físico también, ¿no? Vemos que ustedes han estado mucho más castigados. Hablábamos con el ruso antes, sacarse líquido continuamente, infiltración. Pero aparte, así. hasta el fútbol era codazo, cabezazo, Claro. pedir patada. No había televisión, en los vestuarios te cagaba trompada. Oye, la tele te protege, en este caso los jugadores de hoy no le pegan nada. Yo siempre le comentaba a él las patadas que recibió Maradona en el primer partido ante Corea. ¿No? Y la de Reina, Ah, la de Reina, sí, la lo agarraba la camiseta, lo tironeaba. ¿A vos te pegaron mucho, Burru? No, yo no era, sinceramente, no, yo no tenía un juego para que me peguen, yo no era gambeteador, era más corredor, más dinámico y jugaba prácticamente a 2 o 3 pases. Pero a Maradona lo mataron, ¿no? Vos fíjate a Messi, si recordamos algunas patadas que le dieron a Messi. ¿Cuántas habrán sido en su carrera? ¿20 patadas? Claro. Lo que Más no pasa es tenés. que se lo respeta más en Europa al jugador. También la televisión hoy te condena, Russo. Antes te desfavorecía porque pasaba de todo. Los referees antes dejaban pegar.
Vos cuando te pones a hablar de la anécdota de los referees que te dejaban pegar una trompada de más cuando le pedía uno y te la daban. Claro. Hoy el VAR ya te liquidó, ya te limitó. Pero vos fíjate, era una herramienta que supuestamente iba a favorecer al juego. Y lo está empeorando. ¿Por qué? Porque lo tienen los seres humanos. Claro. Hoy hay seres humanos manejando eso. Ya no se sabe ni cuándo es un penal, se dan No tanta sabes cuándo vuelta es un que penal, la raya no sabes si son la justa o te la ponen en una montanita que baje un poquito para el otro lado. Estaba el VAR semiautomático Sí, y sí. con eso hasta es raro. Me quedó colgada una consulta con respecto a la selección. ¿No te parece que Scaloni utilizó solamente 13, 14 jugadores, 15 nada más? Fue raro, pero también yo como entrenador, más lo hablo como entrenador que jugador, yo creo que él confió y se la jugó con los que hicieron campeón del mundo. Totalmente. Porque lo dejó a Montiel y a Molina, supuestamente, y quedó demostrado, jugaron un ratito cada uno, y la Unión tratábamos para jugar, y por ahí tendría que haber elegido uno de los dos, así como hizo con Acuña. También le pasó con Julián, que le costó bastante. Julián apareció en los últimos 2 partidos, corriendo bien a lo que hacía él. Messi Tagliafico, Tagliafico también, que terminó lesionado. Licha Martínez había jugado poco también. Paredes. Cuti Romero había jugado poco. Entonces él se la jugó con los que más conocía. Lo único que le faltó poner de eso era Lo Celso, que Lo Celso no entró nunca. Jugó con Jordania porque jugó un equipo. Bueno, pero jugó en un equipo alternativo y es como el pibe de River que jugaba con Mauro, el 8, ¿cómo era? Palacios. Palacio jugó también el partido con Jordania, pero después Pero de lateral jugó. dos mundiales, fue a 2 mundiales y no jugó nunca. Y él se la jugó con ellos y murió con eso. Y vos me decís, ¿está bien o está mal? En un punto te puedo decir está mal, porque tiene otros chicos que podían haber entrado. Ahora, también vos sabés, y por experiencia propia, que por ahí aquello que tiene esa experiencia ya vivida, esos partidos ya vividos, lesionado y todo, al menos nosotros con Bilardo nos hacía jugar de cualquier manera, él creía mucho en lo que habíamos jugado también. Y yo creo que el Lionel hizo un poco propio también de jugar, de poner alguno y no eso de quemar a los pies, no era quemar, era por ahí pensar, le va a pesar el partido, va a estar bien. Caso Barco, por Le ejemplo. da muchas posibilidades a pensar, a pensar y entre ellos charlarlo y decir, yo creo que sí, el otro yo creo que no. Y cambio con esto, vos le decís, esto ya es jugar un mundial. es conocer la competencia, que Es es muy conocer traicionera. Y sí, vos fíjate Montiel, lesionado, Montiel rinde más que en River. En la selección Montiel rinde ¿Cómo más es que jugar un River. mundial, Burru? Porque no te den muchas chances. Bueno, te equivocaste, chavo, afuera. Digo, ¿cómo es jugar en un mundial? Y la tensión y El lo que mundial, lleva. el mundial, como dijo Carlos, yo estaba lesionado en el 90, le dije a Carlos el primer partido, ¿te acuerdas? Carlos le digo, pero no, me pierdo este partido y estoy en el segundo. El Carlos le digo, déjeme, paro, me dolía el isquio atrás. Dice, ¿qué segundo partido? Si no ganamos el primero, no vamos para casa, me dice. Y me hice jugar igual, lesionado y todo. Y que ahí que le das a la mente decir, no tengo nada, ¿qué Jugás haces? un poco con el dolor, pero después de un momento decís más si se va a la mierda, que se rompa o no se rompa y te olvidas de todo. Obviamente Que el mundial lo jugaste para mover todos los partidos. todos los partidos. Oscar también con la pubalgia, ¿no te lo da? Sí. Oscar vamos a Turín a jugar con Brasil y le dijo a lo de Real Madrid que después de Brasil que supuestamente no boleteaban, iba a Madrid a operarse de la pubalgia y hicimos reconocimiento de cancha, se puso a correr y Pilar dijo, ¿está bien? ¿Uno va a jugar? ¿Está bien? Y jugó hasta la final. Claro. Y Checho también tenía Checho también de tenía altura. También así. Son jugadores particulares igual. Esa selección mentalmente creo que también es eso, Burru. Pero por eso te estoy diciendo, yo creo que Scaloni privilegió ya jugadores que si bien no estaban al 100%, con lo que estaban, por ahí le daban más chance que poner un chico que por ahí tiene que debutar, porque todos decimos Barco Caradura, o Nico Paz, pero por ahí Nico Paz, el partido que jugó con Jordania, viste que no la tocó, viste tú de ahí como que lo rebalsaba, y vos decís, ¿qué hago? ¿Me la juego con esto? Y porque los conoce. La lógica sería que jugártela con los que llevas, que son los mejores 26 del país, dejate a mucho afuera. Pero cuando vos tenés estos soldados que te juegan a pesar de las lesiones, porque lo que jugó Tagliafico la final fue enorme. Hasta el mismo arquero. Claro que también estaba mal, que que estaba mal, dicen que sí. jugó lesionado también. Y lo de Tagliafico con la lesión la rompió, fue el mejor juego de la cancha. Pero por eso te digo, el Mundial vos lo tenés que jugar y meter y correr como lo esperás. Cada 4 años vos lo jugás.
Es una vez cada 4 años. Ahí está la gran pregunta de lo que le pasó a los muchachos, que son ellos los que tienen la verdad, ¿no? Y es un antes y un después. Mirá vos, Iña, hoy jugando en el Colo-Colo, por Sí, ejemplo. sí, por Impensado supuesto. para el arquero. No, vos fíjate que lo escuché ayer, puede ser que tiene 28 millones de seguidores. Y Eso te digo. Un muchacho Por eso que lo contrata. Y el otro día en la Liga Paraguaya hizo el gol de Nueva el Zelanda. Tim Payne, el quinto. ¿No lo vieron? En Sí, Olimpia, el Tim quinto. Payne. En una jugada le tiran, se entró atrás y la mete al Arranca él la jugada sobre los Claro, tablas. Eso lo al hace un ángulo mundial. cruza. Eso lo Sí, hace un sí, mundial. sí. Y también porque tenía muchos seguidores. Ahora, Jorge, Vos fíjate lo ves del fútbol hoy. claro, Jorge, para que salga, tenés que tener a lo mejor, notar de tu lado la fortuna o la circunstancia del juego. Para que te salgan los dos centrales por lesión en una final también es extraño, ¿no? Pero de los 4 salieron. Claro, exactamente. Sí, Pero de los 4. Cecil Montiel, Romero y Lich al primer tiempo, Romero en el... Claro, mira, la verdad que por eso se leyó en los labios de Messi que decía 2 lesionados, y armaron la película. Sí. Vaya a saber lo que significaba eso, pero... Y a ver, eso te pasó porque, bueno, como te digo, se la jugaste llevándolo a ellos. Claro. Y quisieron morir de pie y no pudieron porque salieron los 3. Ahora, yo porque haya salido los 3 no podés salir a decir que regalábamos el partido. Era una burrada grande como un país. Vos no podés decirlo tan fácilmente, tan alegremente. No, estaba pensado que tenían que salir y que se tenían que lesionar. Es una locura ya. Una nueva pausa, más Russo Ramenzoni y más Jorge Burruchaga para revivir muchos momentos. 3 estrellas tenemos en la camiseta argentina, una de ellas con Burru en el 86 y un gol histórico. Así que vamos a meternos también en aquel 1986 de mucha historia, yendo y viniendo con este último mundial. Pausa y volvemos con Futboleros. Hoy hay que buscarle la vuelta. Animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos, a un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa Seco. Se comparte en todo momento. Se comparte en todo el país. Más futboleros, ahora sí, para meternos en 1986 con Jorge Burruchaga, Rusito Ramenzoni. Ustedes lo vieron de adentro, los más chicos lo vimos por la tele. Yo lo vi afuera, pero estaba viendo Vos cómo jugaban ellos. Contaste el otro día todos los detalles, el teléfono, cómo lo cubría. Bueno, ellos periodísticamente, por supuesto. Y como hincha, Y bueno, pues sí, uno... Creía, ¿Eh? como hincha creía. ¿cómo los bancaba el ruso? Nos contó de No, cábala. pero hubo una banda, lo de Sport 80. Sí, sí. eh, Arao, el Baenza, Víctor Hugo. Sí, sí, sí. no, pues, no es normal ahora, No sé Burru. si sabes, mirá lo que te iba a contar. Cuando nosotros estuvimos con el Pato, el quilombo de la lucha entre Independiente y Estudiante, que llegamos a Córdoba, ¿te acordás? Eso fue en el 82. Llegamos a Córdoba, nosotros jugábamos con Instituto en Córdoba y Estudiante le tocaba a Talleres en el Chateau, que le dan un penal a Talleres. tengo que hacer memoria. Le dan un penal y nosotros empatamos en Córdoba. Pero antes hubo una llamada del Tata Brown, los muchachos grandes Independientes querían jugar un partido con Estudiantes, queríamos jugar, yo también quería jugar. Aquí en la cancha de River, con la donación para Casa Cuna, para ver quién era el mejor equipo, más allá de lo que pasase en ese resultado. Ellos campeón del 82, ustedes del 83. No, eso fue en el 82, fue en el 82. 82. Estando en Córdoba. Bueno, el partido no se hizo, salió campeón ellos. Nos dejaron caliente. Pero después, en esto del fútbol de Independiente y todo, una vez al vestuario lo llamaron los muchachos grandes, vino Marcelo Araujo, Fernando Niembro y ¿Ya fue Baenza? y Adrián Paenza, a defender la postura, por lo cual defendían el fútbol del Bilardo y de la selección argentina. Exactamente, sí, señor. Ahora, vos fijate esos tipos, los huevos grandes que tuvieron de meterse en un vestuario, que hubo discusión, no pasó más que ellos, discusión de no, esto, yo Estaba Enzo, tenía 20 años, no hablaba menos que ahora. estaba Trocero en esa época. Enzo, Maranga, estaba el Pato, todo. Vos fijate si hoy un periodista de estos tiempos va a ir a sentarse en un vestuario, con todo lo que habla. Es para llamar de 20 veces. Sí, sí. ¿Mm? Bueno, nos pasó a nosotros en su momento con el Coco cuando no nos hablaba Claro. Víctor Hugo, que hicimos todas
eliminatoria sin que tengamos la palabra de los protagonistas, sí. de los jugadores. ¿Mm? Cómo han cambiado esos tiempos de relación periodista, viajar junto con el jugador es imposible. No, hoy Hoy es van a imposible. hinchar. Nosotros fuimos 8 años en turista en el último vagón del avión Claro, sí, sí, sí. y Bilardo nos llevó a la India, nos llevó para todos lados. Yo le contaba a ellos que en la concentración de la América, en ese Mundial 86, había solo un teléfono, ¿te acordás? En la entrada un Había que teléfono comprar los público. cócteles y los fines de semana cerraba la oficina de la América. Exactamente, y cuando venía Diego, tenía que hablar Diego. El Diego y el Bocha. ¿Eh? El Diego y el Bocha. El Bocha. No había esto, no había nada. ¿Bilardo cómo lo describís? ¿Qué es Bilardo? Para nosotros, y bueno, qué sé yo, Bilardo, me tocó, somos pocos los que tuvimos desde la primera hora hasta la última, somos 5 creo que somos. Neri, Oscar, el Vasco, El Checho. no, Checho lo arrancó después. No hizo la eliminatoria, Checho. Desde la primera hora del 83, la verdad, a ver la foto del gráfico, el gringo y yo. Neri, Oscar, el Vasco, el gringo y yo. Claro. El Checho aparece cuando Miguel Russo queda desafectado. De la selección y no juega, va directo al mundial como el Negro Enrique. Exactamente. Sí, sí. Si vos cuando lo conocés tanto un personaje y cuando lo ves luchar, cuando lo ves discutir, cuando lo ves lo que sufre y lo que quería él del fútbol, vos pensás que nosotros jugamos en Independiente, éramos 6 de estudiantes, y lógicamente cuando llegamos el primer día dijimos, olvidémonos de estudiante e Independiente, acá en la selección y jugamos todo para lo mismo. Pero nosotros pregonábamos un fútbol que no era de tanto táctico, nada de mucho juego, y ellos con lo táctico, la pelota parada, tenían muy buenos jugadores también. Y así lo fuimos conociendo al loco, lo fuimos conociendo, y sobre todo en esos momentos de conocerlo, la verdad, Russo, nos puteaban los partidos amistosos que jugábamos mal, la verdad que jugábamos mal. ¿Jugaban mal Pero en serio? mal. no había dos partidos programados antes del 26 y empataron con el Junior, ¿te acordás? Allá en Barranquilla, claro. 0-0 que fue, el mismo Diego dijo, vámonos para México. No, ahí se hace la reunión Se hace la reunión. y decidimos no jugar ese segundo partido, decirle a Vilar de no jugar y volvernos a México a entrenar. Porque habían sido un desastre. Desastre. Llena viajaba para el O Junior. sea, vos pensás que nosotros laburamos de una manera independiente y el otro hacía persecuciones, pelota parada. Nosotros teníamos un quilombo en la cabeza terrible. Y a veces te volvía loco, el Bilardo te volvía loco, porque te hablaba 10.000 horas individualmente, colectivamente, pero lo más valorable de Carlos, más allá de todo, fue la personalidad y lo convencido que estaba en lo que pensaba. Eso es lo que hay que Y de frente, ¿no? rescatar de Carlos, que él estaba convencido. ¿Viste estas cosas que sacan ahora? Cuando él fue y le dijo eso del programa del mediodía, ¿cómo se llamaba? Sí, polémica en el bar. Polémica en el bar, yo voy a salir campeón del mundo. Y nadie, ya todos se Yo soy ganador. yo soy ganador, yo voy a salir campeón del mundo. Bueno, ese fue Bilardo. Y la mejor ilustración de Carlos fue eso. El tipo, él nos convenció a nosotros que podíamos ganar un mundial. Él le dijo a Julio, yo quiero un mes de entrenamiento que normalmente un mes vos entrenás 30 días, reducirlo a 20, 35 entrenamientos hacía por día, por el mes. Y te agarraba de a 1, de a 3, de a 4. Y nosotros pensábamos que tenía una fase de grupo que era difícil. Italia era el campeón defensor, Bulgaria la mejor selección europea y nos tocó Corea. Corea, primer partido. Y el tipo creía que lo podíamos hacer y nos fue convenciendo. Y yo creo que eso es lo mejor que nos dejó. Y nos dejó una sabiduría, porque después pasó el entrenador Carlos con nosotros, con muchos de nosotros. Era como un padre, como un hermano mayor. Nos dejó el legado, perdón, de ayudarnos entre todos y en eso crear un vino para lo poco, mucho que saquemos de esa venta de vino, la repartamos entre los 32 que fuimos a México. Y ahí entraron los utileros, entraron los médicos, los kinesiólogos, después de los muchachos que no están hoy con nosotros, está la familia. Es poco mucho, pero fue un legado que nos dio él, de ayudarnos de por vida, como era él, siempre estaba pendiente. No, para mí, y esto no es menoscabar a los demás que tuve, porque yo tuve al Flaco, a Brindisi, pero fue el entrenador que más tuve en el tiempo. O sea, tenerlo 8, sí, tuve al Pato, pero el Pato con otra dinámica de líder. El Pato era más, yo digo, el Pato era más de la noche. Y el Flaco más del verso bien entendido. El Flaco, La charla. vos lo escuchabas al Flaco y
te motivaba, te conmovía. Parecía, parecía la chica de 20 años que te hablaba. Pero eso de Lilardo, Gribol tenía otro estilo Gribol. Vos fíjate los líderes que estamos hablando, ¿no? Chudica también fue un gran líder que me dijeron todo aquello que lo tuvieron. Hoy decime, ¿qué entrenador es líder? Basile en su momento, Coco Basile, Ramón fue líder. Pero decime estos últimos 3 años, dame un entrenador líder. Si dura menos no de 2 meses. no tienen continuidad. Scaloni sí es un líder, ¿no? Claro, Por lo que Scaloni sí, hizo. bueno, pero se hizo líder a través del tiempo. 8 años en la selección, más vale que fue líder. Sí, de verdad, Lionel es un gran líder. Él y sus compañeros. Mirá que yo estuve 6 meses con Ayalita, con Aymar, con Samuel. Samuel, un tipo muy, muy derecho, muy frontal. Tenía un buen grupo de laburo. Buen grupo. Burru, preguntarte, bueno, se va decolorando, tiene más color tu gol histórico. ¿Qué imágenes hay? ¿Tiene más color, menos color? Pasaron 40 años. En cualquier momento pegan el palo la No, pelota. por favor, te lo pido. Tiene más Cada color. vez será más larga, Burru. Tiene más color porque por ahí hoy con las posibilidades que hay de traficar imágenes. No, pero acá, en vos. No, Lo mira, que- la misma del primer día. Pintalo, el otro día el ruso pintó sus olores. El olor, pintá lo que fue la jugada del. ¿Qué imágenes tenés ahora que se te vienen? Si vos recordás el gol, sale de un rechazo nuestro, sale de un pelotazo nuestro, pero primero pasó hubo un córner primero. Que la agarra Neri, creo que la tira para arriba, Sí, la rechazan ellos. claro, sí. Y después aparece Maradona donde hace un giro. Pero cuando Neri la saca, yo voy saliendo del lado izquierdo de la cancha, porque fue una pelota parada que yo fui a buscar si había uno que jugaban a los toques. Y yo fui mirando el desarrollo que se producía por mitad para la derecha nuestra. Desde el despeje de Neri, el rechazo del defensor al Chicarello, que la Oscar cabecea, rechaza un defensor de ellos, la agarra el Nero Enrique y yo iba trotando mirando la jugada. Y cuando lo veo a Diego que la va a recibir, yo veo toda la defensa de Alemania como que La presionó hacia arriba, hacia la mitad de la cancha. y yo me meto del otro lado, ellos no me ven a mí. Y el que quedó, no sé si quedó Briegel enganchado, que fue el que me corrió, yo lo único que pensé y olí y soñé en la corrida, porque la verdad que no pensé mucho, lo único que pensé que era gol. La figura de Schumacher era muy visible. Yo no sentí el brazo de Briegel que me toca cuando yo impacto la pelota. Jorge Valdano me dijo después en el vestuario, no te quise perturbar porque vos miraste siempre para adelante. Ibas así. Y pensé que era gol. Nunca tuve, no tuve ni un cortocircuito en mi cabeza, que era gol. ¿Y sabías que ibas a Sinceramente. definir así? Por ahí, siempre lo digo el mismo todo, por ahí dicen, pero tan seguro estaba que era gol, y sí, porque sabes a qué punto lo llevé yo, y todo eso, de lo que hablamos durante esta charla, y el ruso sabe muy bien. Fue el momento de la justicia deportiva hacia un grupo de jugadores y sobre todo hacia Carlos. Un momento de la justicia Que fue muy deportiva que cuestionado. pasó, porque fuimos malos en la eliminatoria, fue dura la eliminatoria, fuimos a China y perdimos en final con China. Los amistosos ganábamos uno y perdíamos 1-2, empatábamos, jugábamos mal. Pero el loco este, como te dije anteriormente, que nos convenció, que nos volvió loco, que hacía trabajo como cuando lo llevó a Tilcar a hacerle eso de la sangre. O sea, el loco nos transformó y fue la justicia deportiva más justa de la vida del fútbol argentina, porque él lo va a contar mejor que yo, lo que hacían ellos por apoyarnos y por pelearse con los demás, y nosotros no dándole mucho, porque la verdad no costaba, había chicos que, vos te acordás, rusos que renunciaron, Sí, sí, sí. el Vasco mismo se había cansado y no quiso seguir más, ni el Mundial. Después lo fue a buscar Milagro. Después lo fue a buscar a la bajada del peaje, ¿te acordás? Cuando Sí, llegaba a Sí, Saladillo. que le dijo cómo quería que jugara. ¿Eh? Claro. No llegaste cansado, nada. Fuiste, llegaste, te sobró aire. En un campo de juego que no estaba en condición. A eso quiero ir. No, pero también tiene un porqué, porque nosotros llegamos un mes antes, aclimatarnos al smog, al mediodía, al sol arriba de tu Porque cabeza, hacía mucho calor, ¿no? a vomitar al mediodía la primera semana, Los padres costó acostumbrarse, acomodarse con el Vasco Lartipoche y al y Cheche. al Checho vomitaban todo el tiempo. Nosotros tuvimos un mes laburando. Y bueno, un mundial, cuando ganás el primer partido, como dice Carlos, que es el más importante, te retroalimentás, después empatamos con Italia, le ganamos a Bulgaria. Mm.
nos toca Uruguay y ganamos. Y ahí fue un poco Ese fue el más complicado. fue la llave de pensar que estábamos para algo grande, sí, sí. ¿Y tu vida cambió rotundamente? ¿Cómo ser No, campeón no del mundo? cambió, no cambió. Yo a las 2 semanas estaba jugando en Francia de vuelta. No cambió, no, para nada. A las 2 semanas yo estaba jugando bien antes de vuelta yo. O sea, es más para la gente que quizás para vos. Ser campeón del Sin mundo. duda, vinimos para acá y creo que hicimos una comida ahí en Happening o en los años locos, creo que estaba en esa época. Y de ahí nos juntamos y nos despedimos. Oscar se fue para España o Italia que estaba. Valdano también, Maradona. Ahora, no registraste lo que te dije recién, en un campo de juego en muy malas condiciones. Malísimo. Pero el único que puede hacer un gol teniéndola en el pie era Diego. El campo no era Pasto alto, tipo No, Mata. no, eran post, estaba muy helado, estaba bastante pelado, no había claro, agua. irregular totalmente. Sí, totalmente. No es los billares que hay hoy, que encima le echan agua todo el tiempo y se caen con los bocines. Ahora, decime, te quiero preguntar sobre el partido, la película. Yo la vi 2 veces, que fue, bueno, todo lo que sucedió antes y después del Inglaterra. partido con Inglaterra. ¿Cómo fue ese encuentro después de tantos años con Peter Shilton y sobre todo con Barnes, que me pareció tan divertido el moreno, que les hizo un lío cuando entró, que ahí Carlos después dice, tendría que haber puesto a Clausen, ¿eh? Pero no lo puso porque dijo que el gringo tenía que saber marcar. Ah, ahí. No sé si es verdad o mentira, pero dijo eso. Sí, pero él era como que se En cambio era Clausen por el gringo. Sí, claro, porque a Cuchufo lo estaba desbordando, ¿no te acordás? Barnes. No, al gringo lo Al gringo le desbordaba al gringo. el lateral medio campo. El gringo la Jugar por la derecha. Lo metió 2 veces. Se cerraba Cuchufo en esa línea de 3. Chufo estaba del lado no sé, Era Cuchufo, Brown y Ruggeri. Ruggeri, yo estoy sobre la derecha y el Articochea sobre la izquierda. Chufo estaba por izquierda. Cuchufo daba vuelta. Oscar por derecha. Cambiaban a veces, ¿eh? Cambiaban a veces, bueno, Yo creo que ese partido estaba por izquierda. bueno, no importa, está bien, pero ¿cómo fue ese encuentro? Nos cagamos de risa, ¿no? El momento fue que nos teníamos que encontrar en el estudio y hablar de. Nosotros hablamos en castellano y ellos en inglés. Pero viste, el fútbol tiene algo mágico, con seña, con decir gol, la mano, cargar los chitos. Que el negro John Barney lo cargaba y decía, vos eras chiquita, te agarró Maradona que se la tomaba, no te la metió con la mano y lo cargábamos. No, fue bárbaro, hablamos. Pero no lo entendíamos. Pero fue buenísima esa parte de que cuando se despiden jugando al metegol, Realmente gol, ¿viste? es magnífico. Eso anduvo, bueno. Pero el fútbol fue eso, ruso. A mí me tocó jugar con Liverpool 2 años después de Malvinas. El gobierno de Alfonsín, a través de Orrelli, no nos quería dejar ir porque por el hecho de la guerra. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la guerra si jugamos al fútbol? Fuimos y jugamos con el Liverpool, después del partido nos cambiamos camiseta, nos abrazamos, todo. Y acá con Inglaterra fue lo mismo. Y ahora fue lo mismo con este partido de los chicos. Vos no podés meter al fútbol en una cuestión política. Aparte yo estaba en la Malvina como reserva de esa época. Sí, Ahora bien, sí. iba al regimiento Patricio a la espera que me llevaran al sur. Claro, y chicos que estuvieron conmigo en el laburo de instrucción ese del MED encerrado en Campo Mayo, varios de esos no vinieron. Entonces yo decía, los pibes no van a volver. O sea, la guerra la hace un loco un loco y una loca. Y no hubiera habido guerra. Si eran 2 coherentes, no hubiera habido guerra. Pero Pero el documental está está espectacular. muy bueno porque pusieron mucho más de otras cosas también, de Diego. Sí, las cábalas, ¿eh? Muchas Está lindo. cábalas. Y las que no se conocen. Muchas, la más loca o la más reiterada, ¿cuál era, burro? No, la más loca es la que tenemos que escuchar a Bonnie Taylor y a Rocky, 2 canciones. Y cuando salimos el día de la final, la custodia nos llevó rápido, ¿viste? Ah, sí. Y no había terminado la primera. Entonces llegamos y los policías nos decían que bajemos y faltaba escuchar la segunda. Y nosotros estábamos adentro y golpeaban la puerta, ¿viste? Golpeaban la puerta y nosotros de él gritar cantando. Terminó las 2 canciones y bajamos, pero bajamos como 10 minutos después. Esa era la cámara de todo, más que nada, ¿no? Después Cómo iban sentados en el micro también, ¿eh? ¿Quedan cosas de ahí? ¿Hay cábalas ahora que seguís usando o no? no, ¿Para tu vida ya está? No, a veces de entrenador por ahí me ponía, a veces en algunos partidos cuando ganaba la misma ropa, que eso hace mucho. Pero eso se las contagió Bilardo. Sí, no, Carlos tenía que ahora los zapatos esos negros puntiagudos que tenía. Y yo me acuerdo cuando la contó Ruggeri el otro día, que me vino a la memoria, que no pasaron una barrera que estaba levantada y estuvieron 30 minutos esperando que pase un tren que baje porque
anteriormente habían jugado un partido, les agarró la barrera baja y habían ganado, que no especificó ni tampoco lo sé yo, pero la contó Ruggeri. ¿Acá? Creo que fue acá, la contó Ruggeri en una de las tantas anécdotas que esa yo no la conocía, como no conozco tantas, por supuesto. No, yo ¿eh? me perdí la Copa América el 87 y no jugué yo. Por ahí habrá sido ahí. Y puede haber sido ahí, bueno, pero de las tantas que hubo. Sí. Carlos era cabulé. Sí, sí, sí. Ah, después la cámara esa de sale el calzoncillo, el mismo lugar del vestuario, al lado del mismo, en el asiento lo mismo. Las habitaciones de la América no eran con las comodidades que hay ahora. No, mamita. ¿eh? ¿Sabes lo que eran eso? ¿A dónde van estos pibes ahora? Y bueno, Y Diego, palabras para ¿qué es Diego Armando Maradona para ustedes, campeones del mundo? Diego fue ese líder, que en esa época era el mejor jugador del mundo, ese líder que fue a México convencido de hacer un gran mundial y ayudarnos todos a ganarlo y nosotros a él también, por lo que le pasó en el 82 con la expulsión contra Brasil. Se preparó con Fernando Signorini, como también fue en el 90, preparándose. Diego fue, yo siempre lo digo, y que Diego fue el deportista que nos enseñó a los deportistas argentinos, porque después le hicieron los rugby, lo del básquet, la chica de hockey, el vóley, todo, a cantar el himno, a expresarlo bien como la camiseta que tenés, a defender la camiseta argentina, como muchos no la hacen, y esos no son los deportistas, son todos los que nos comandan, que nunca se pusieron una camiseta fija del cuerpo y se miraron a un espejo. Diego vino lesionado. Diego te cuenta una en el 89, ¿te acordás, Russo, que perdimos el cuadrangular con Uruguay con Brasil el primer partido, nos toca Uruguay el segundo, y Diego, era la hora de la merienda, no salía, me dice, Bilardo, vení, vamos a la pieza de Diego. Y Diego estaba durmiendo. Pero le golpeamos la puerta, le golpeamos 3 o 4 veces y no abría, no abría, no abría. Y hasta el momento que abrió, todo parecía Londres, todo oscuro. El gordo él tenía problemas de cintura, todo torcido, y le pedíamos que juegue, ¿viste? Porque teníamos una chance ganándole a Uruguay de llegar al último partido con Paraguay, y se enfrentaba a Uruguay y Brasil. Y le hablábamos, dale, Diego, jugá, tenés que jugar. No, no puedo, tengo mucho dolor, pero vos lo veías, estaba hecho pelota, te puedo asegurar. Y agarra y dice, bueno, juego. No hizo entrar en calor, no hizo nada. Le metió una unificación en la espalda, como siempre lo hacía, y metió, ¿te acordás el pelotazo de mitad de cancha que la levanta con el taco y le pega con el borde externo? sí, cortando la pelota. Contra Uruguay y pegan el travesaño, me lo prohibió cortando la digo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Ese era Diego. Diego movía montaña, pero Diego no era solamente el jugador, era el personaje, sabía hacer todo, te decía las palabras justas, te sabía tocar el ingenio, las ganas, la bronca, pero con todo, no era con uno, con Yo le contaba a él que, por ejemplo, nosotros estamos aquí sentados y abren la puerta y por el magnetismo que se genera en el ambiente, vos te das cuenta que era él. sí. ¿eh? Por lo que significaba, por el aura que tenían, por la personalidad, ¿no? Diego movilizaba todo. Tenía no es solamente carisma, tenía genio, era genio, sí, sabía hacer todo, todo. Y a todos los deportes jugaba bien. Y hasta bueno, él terminó con su vida porque eligió vivir así. Diego murió joven, pero hizo una vida de 180 años. Burru, ¿qué extrañas de ser jugador o de ser técnico? ¿Extrañas algo o ahora ya pasó, lejos eso? No soy de extrañar, no. No, me gustaría volver a dirigir, pero no sé si me agarraría esa gran locura. Me gustaría probarme, pero... Tenés que tener ganas, mirá a Falcioni con 70 y le mete Pero él se va. mantuvo. Yo cuando me metí en Independiente, la selección de manager, vi que ya empezaban a dudar, después me alejé. Pero me gustaría probar, pero no soy tan convencido. Prefiero de última meterme en el fútbol desde un lugar que es obligación hoy, que es el manager. Del Maras. Que Argentina está reacio a tener un manager, y los managers, vos fíjate que están en los clubes y no deciden nada. Pero con el cargo lógico que el dirigente entienda que ellos tienen que hacer bien las cosas financieramente,
y nada más, porque el problema es uno ganar el partido y elegir, y bueno, para eso están los que tuvimos experiencia, y ellos tienen que ser buenos generadores de recursos, ¿De Independiente estás alejado? sí, sí, sí. Independiente es un gigante dormido, pero cada vez lo maltratan más, ya. Vos pensás que yo cuando Hugo Moyano me pidió que lo ayude en el 20, que arrancó la pandemia, yo le dije a Hugo y a los 4 o 5 que estaban ahí, que más no había, nosotros somos el Racing de los 80, le dije yo, y Racing es el Independiente de los 80. O sea, ¿qué tenemos que volver a tener? Credibilidad. Y salta yo y me dice, pero ¿por qué decir credibilidad? Porque yo lo que leo de afuera son muchachos que se quejan por el pago, que se quejan por la conducción, se quejan por esto. Pero los jugadores son todo igual. Bueno, pagar a los jugadores, tratarlos bien, darle lo que quieren y después cuando pierdan y no hagan las cosas que tienen que hacer, yo te ayudo a cagarlo a prueba. Y si querés lo echamos. Pero primero hacer lo que vos tenés que hacer. Tenerlos bien. Tenerlos bien. ¿Y lo viste la frase de muchos dirigentes? Que ganen y cobran. Que ganen para después cobrar un sueldo. Y yo digo, los tipos cuando laburan de las profesiones que están, ellos regalan la plata, ellos no quieren cobrar desde el día que empiecen a cobrar, a ellos no le piden producción. Y vos la querés pedir con un jugador de fútbol que se mete en un país con 50.000 personas que estamos todos locos y tenés que soportar todo eso. Y después te tratan de cagones, que la hinchada tiene esa canción boluda, que son cagones, que no juegan con nadie. Hay cosas que no la vamos a cambiar nunca, por eso somos argentinos y nadie nos entiende. Vos pensás que a nosotros nos valoraron en este mundial cómo pudimos levantar los resultados y ahí es parte del gran ADN que tenemos acá y eso es el ADN que nos enseñó Diego, que nos enseñaron los boxeadores, los jugadores grandes como Ginóbili, como todos esos, que en deporte como Fangio en su época. Vos pensás que Fangio tuvo en los años 50, 60, era el mejor del mundo. Fangio. ¿De dónde había salido? De Argentina. Si vos vas a la estadística, los últimos 5 jugadores mejores del mundo son Pelé, Cruyff, Maradona, Messi Messi. y Cristiano. No. Los 3 son nuestros, no. Cruyff. Y alguno de Y Brasil Di puede Stéfano. poner. Di Claro, Stéfano, Stéfano, ahí, perdón. ahí. 3 Di son Stéfano. nuestros, claro, Eso no. 3. Perdón. Di Stéfano, Maradona y Messi. Cruyff y Di Stéfano, Cruyff, Messi, Maradona y nos falta el quinto. Cruyff. Bueno, ya nos vamos. No sé, cada uno elige. Puedes elegir a Van Basten, puedes elegir. Está Pelé de afuera, Y Pelé, ahí Pelé. está Pelé. Ahí está Pelé. Pelé, Cruyff. Pelé y Cruyff de afuera. Ahí Di está. Stéfano, Maradona y Messi. Ahí están los 5. Ahí están los Sí, 5. de alguna Ahí están forma. los Entonces 5. son 3 de Eso, esos tal cual. argentinos. En los últimos 45 años que son Es los una mejores locura. jugadores argentinos. Tuvimos un papa argentino y no vino a visitar el país. Gurru, preguntarte. Increíble. Increíble. Es increíble que Independiente no consiga desde el 2000-2001, hablaste del cabezazo de Pusineri que hace un rato, que no consiga un título local. Es cierto que en el medio tuvo 2 sudamericanas, pero que Independiente, vos lo conocés muy bien, que no tenga un título local tanto tiempo. Mira, yo tengo una frase que el fútbol te pone en bola, te deja en bola sin sacarte la ropa. Espera, te dejan bolas en sacarte la ropa, mirá. Y vos fíjate, Independiente hizo malas gestiones, sí. Vos fíjate lo que está pasando acá en este club. Lo que pasa en Boca también. Con los equipos grandes. O sea, si vos gestionas mal, si la matriz, la famosa 3 patas no están bien, no hay resultado. Dirigencia, jugadores Y cuerpo y técnico. cuerpo técnico. Y pasa eso. Cuando se dan la vía, te da resultado. Esto que pasa en River es una cosa de lobo. Sí. Te digo como que es una cantidad de dinero que están erogando, gastando en contratación de jugadores que te digo que el poder económico que tiene, ¿no? En comparación a otros equipos. Y el pueblo vamos a ver el día que termine las cuentas. Ahí va a ver si tienen poder o no. Sí, sí, sí. Es para pensar, es buena esa. Sí, pero Pero ¿sabes claro, lo que es para pasa? pensar. Que aunque le den negativo o en rojo, siempre pasa algo que los que hicieron macanas nunca tienden pagando el pato, ¿o no? ¿Eh? Sí. Y bueno, por eso. Porque a nosotros no nos gusta la disciplina. No, somos rebeldes. No nos gusta la disciplina, nos gusta la joda, que todo es joda. Nos gusta a nosotros ser
picarón, ser bicho, que no tiene nada que ver con ser mala gente en algunos lugares que han ido jugadores, se trajeron la plata y no fueron más. O sea, nosotros tenemos dos caras tenemos. Por eso no entiende cómo en el fútbol somos potencia y después con todo lo que tenemos para ganar, nos los ojos, y por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y hoy estoy hablando de un mundial que te quieren ensuciar. ¿Qué va a hacer? Pero a vos no te pasó, para ir cerrando, ¿no te pasó que los 3 primeros partidos, por lo menos es lo que viví yo, el público en general estaba con Argentina porque estaba Messi, gente de otras nacionalidades que tenían la camiseta de Messi, que estaban a favor de Argentina y que después, ya los viví de acá, fue cambiando con los resultados? Sí, sí, pasó un poco lo de Qatar. En Qatar, de verdad que vos, como decía él, había olor a que Argentina ganase, había olor a todo y de algún punto muchos también dijeron de los penales que nos dieron, los Sí, sí, 5, sí. la verdad. Y acá también, la primera fecha, viendo cómo arrancó el Mundial, todos querían que Messi sea campeón. Por su carrera, por la persona que es, por lo que da como ejemplo, porque se retiraba. Y después, no solo que nos criticaron todos, nos criticaron colegas. Sí, claro, por supuesto. Colegas, porque y cuando vos escuchás a Klose hablar, con Mourinho también, que defiende el fútbol argentino, pero habló mal de todo esto, de la ayuda nuestra, y todo el mundo habló de lo mismo. Sí, sí. O sea, y acá tenés que buscar, ¿el mundo se complotó con nosotros o qué hicimos nosotros? Sí, sí. Se generalizó la crítica hacia nosotros. Sí, sí. Burro, preguntarte por la otra parte, tener hijos deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo es ver Mauro futbolista, Es Román más fácil ver el fútbol. A Mauro lo veo mejor que el tenis, sí. con menos nervios a Mauro? Mucho menos. Y verlo a Y Román porque vos porque ves 22 tipos que corren, una pelota que hay que tenerla o recuperarla, después jugar. Te perdés con la pelota y no ve a tu hijo en este caso. En el tenis estás permanentemente viéndolo a él, cuando va a secarse un poco, la cara, los gestos corporales, visuales. Y hoy el partido que pasó un poco todo eso. Empezó el australiano a meter los 6, me dieron los 96, lo cagó a palacio. Pero bueno, es lo que eligió él, es lo que uno está obligado a acompañar a los hijos. y ahora US Open, ¿no? Sí, tiene 2 torneos más, pero bueno, está en el camino de haberse metido ya, ¿no? Ahora, es como todo, viste que hay un dicho que para mí es cierto, llegar cuesta, pero cuesta menos que mantener. Exactamente. Mantenerse en una carrera deportiva es muy difícil, pues la duración es muy corta. Viste que a nosotros los jugadores nos dicen ex jugadores. Yo no conozco un ex juez, yo no conozco un ex colectivero de colectivo, no conozco un ex enfermero. Y en el fútbol nos dicen ex. ¿Eh? Que seguís siendo jugador, seguís siendo, porque yo miraba el mundial y a veces pensaba cómo jugué, cómo jugaría, cómo estaría, cómo me movería. Y como técnico Que pensar, yo, Argentina no. yo Russo, en esto miraba mucho los mediocampistas. Para terminar, el primer partido de Argentina jugó sin Paredes, ¿no? Que después entró Paredes, que hacía falta, pero vos fíjate, el primer partido arrancó De Paul y McAllister. Rotaban los 3 con De Paul, McAllister y Fernández. Había movilidad. Se generaba movilidad en 3 cuartos, se generaba movilidad en los laterales. Entró Paredes, que más fijo. Sí. De Paul iba a jugar de 4 bis. Enzo de 10. Y se liberó Y Almadita del otro lado, atrás de Enzo. Almadita se metía por delante de Enzo en mitad de cancha. Enzo no sabía por dónde ir. De Paul hacía esto, jugaban ya lineales, no había movilidad. Jugó Lautaro los primeros partidos, que Lautaro de área. Messi, que se mueve como lo hizo toda su vida. O sea, fue un equipo estático, muy estático. Está bien. Sí, sí. Y a veces ese estatismo, no sé si también pasó por el cansancio que tuvimos. Con nosotros, si vos mirás fríamente los partidos, al menos eso lo aprendí de entrenador, como me lo decían los viejos entrenadores. Vos pensás tu partido que viste estando en el banco o cuando jugaste. Vos mirás el mismo partido el otro día, lo mirás a las 48, 72 horas, vos ves 3 partidos distintos. Ah, ¿eso es así? Mirá, 3 partidos, hacer un día la prueba. mirá que es buena. Hacer un día la prueba. Pero un partido un día, el mismo partido a los 2 días y Sacar el mismo partido a Mirá las vos, 72 es horas. buena. Míralo. A ver qué distinto que es. Bueno, la parte del final, querido Russo Ramenzoni, para mí es una alegría muy grande de poder atravesar esta situación con Burro, con el ruso. La última pregunta es tuya con lo que haya quedado, querido Eduardo, al campeón del mundo.
dar el cierre con todo. No podés fallar porque si no, no es 3-2, es 2-2 y la final del mundo fue 3-2. ¿Se puede comparar Messi y Maradona? No, no, no. Fueron otra época. Y te digo muy simple, a Maradona antes se permitía pegarle, a Messi no se permite pegar porque el fútbol es otra cosa, hay mucho más cámara, está el VAR, está todo. El fútbol de antes no digo menos técnico, era mucho menos, que tampoco me gusta usar la palabra intensidad, porque te hablan de intensidad para todo, intensidad para hablar, intensidad para tomar agua, intensidad para hacer el amor. Para todo hay que poner intensidad, y no es todo intensidad, decía el Flaco Menotti. Muchas veces capacidad, muchas veces sabiduría, muchas veces que no estás en el día, y eso no es solo la intensidad. Y está la pausa, el engaño, y vos fíjate que hoy son pocos los jugadores que gambetean, vos antes tenías un montón. Muy pocos. Yo lo vi al Loco Cousins cuando vino Independiente del 84, grande, que le hizo un favor el Pato de llevarlo porque lo quería mucho. Cousins jugó un partido en la cancha Independiente, se vino abajo. Un partido de Copa Libertadores, se vino abajo. Loco, Ah, el Flaco me llegó a decir que para él Cousins en algunos momentos llegó a ser mejor que Maradona. sí, sí. Esos jugadores de antes que te gambeteaba, el 10, el famoso 10, que hoy ya no Bueno, existe. Babington y Brindisi decían que era maravilloso. Sí. Sanabria, Bocha, Llorato Independiente que jugaba de boya. No, es distinto, el fútbol es distinto. Un placer, un placer. Gracias, querido Jorgito. Burro. Igualmente para mí. Y pasaron 40 años y cada vez tiene más color. Y gracias, como televidente, como amante del fútbol, por tantas alegrías. El hincha del rojo dice, no hablaron tanto del rojo porque tiene su historia, era modo selección también. Así que gracias Burro por este rato. Como dijo Vilaro, le van a agradecer de por vida, pero plata no se gana en esta vez. Hoy estos ganan no solo de la selección, ganan de las redes, ganan maguita de... ¿Vos te imaginás si Maradona hubiese vivido en esta época? Con este quilombo que hubiera hecho. ¿Cuál de las cosas para pensar? Rosito Ramenzoni. A ver, gracias, Jorgito. Gurruchaga, en Futboleros, un programa distinto, diferente de modo mundial. Nos reencontramos la próxima semana. Chau.